acerca del dolor fantasma, y no es precisamente porque se acerca el Halloween, sino más bien de un fenómeno, de una situación extraña, pero que sucede en personas. Nos comentaba usted, doctor, que nacen sin algún miembro o que les es amputado algún miembro y sin embargo tienen sensaciones de placer y de dolor. Sí, sobre todo de dolor, porque son, por supuesto, si fuera de placer, a veces no llegan con nosotros, pero les molestan esas sensaciones. Ya. Lo que pasa es que nosotros tradicionalmente en medicina, Juan Carlos, Vero, tenemos dicho o entendido de que el dolor se genera después de una lesión, ya sea que te cortas o una agresión, y que eso va a generar dolor, y una vez que desaparece la lesión, se quita el dolor. Acá no sucede así, sobre todo en dolores crónicos, en donde el paciente, por lo común un paciente diabético que es amputado porque tiene una úlcera o gangrena en la pierna y se amputa por encima de la rodilla, entonces queda el muñón y uno diría, bueno, asunto arreglado, ¿no? Quitamos la úlcera, quitamos la gangrena y viene la recuperación. No. Ahí en el sitio del muñón a veces el paciente tiene molestias a los 6 meses o peor aún, el paciente nos dice que todavía tiene la pierna, que se le amputó y que hay comezón, dolor o que siente que le pican, y eso dura durante 6 meses o a veces durante toda la vida, el resto de la vida del paciente que fue amputado. Un fenómeno muy curioso, lo que decías tú, Vero, es que a veces el niño nace sin un brazo, por ejemplo, o sin una mano. Y esos pacientes cuando crecen nos dicen, doctor, me aprieta el anillo del brazo que no tiene o de la mano que no tiene. Siento como si me apretara, siento como que me pesa el reloj. Entonces son sensaciones muy extrañas que se acentúan cuando hay estrés en las personas, ¿no? Oiga, doctor, y en el caso de las personas amputadas, ¿se presenta inmediatamente después de la amputación o bien tiene que pasar algunos meses o es inmediato? Generalmente pasan un par de semanas y entonces el paciente ya cuando está cicatrizado, por eso te digo, a veces el médico busca la lesión, busca su úlcera o algo que esté irritando ahí, un punto de sutura, por ejemplo, y no hay nada. Entonces el paciente pasan 2 o 3 semanas y entonces empieza a presentar ese fenómeno de dolor fantasma se les llama, y fue descubierto justamente en la Guerra Civil porque un doctor amputaba a los soldados que habían tenido lesiones en las piernas, y después un montón de soldados que habían sido amputados acudieron con él quejándose de que todavía sentían la pierna, ¿no? Ahora, perdón, doctor, ya estamos reconociendo que existe esta situación, o sea, sí, que la manifiestan, y aunque no tengan el miembro, es real, o sea, lo sienten, pero ¿hay alguna explicación de por qué se genera en nuestro sistema nervioso central, que es quien recibe toda esta información, por qué todavía conecta con esta sensación de un miembro que no tenemos? Esa es una pregunta que todavía no hemos resuelto. Me pones en apuros, y no solamente a mí, es justamente el misterio, no solamente es el dolor fantasma porque no tienen la extremidad, sino porque es un fantasma que no sabemos por qué les pasa con precisión, ¿no? Tú acabas de decir algo bien importante. El dolor es un fenómeno de sensación y de emoción. No nada más es sentirlo, sino que el paciente también se emociona cuando lo siente y entonces genera diferentes reacciones. Hay una teoría que nos dice que en el lado de donde se acaba de amputar la pierna, las terminaciones nerviosas crecen otra vez, pero crecen de una manera desordenada, y entonces captan las sensaciones y las captan de una manera distorsionada. Después las guían hacia el cerebro y las guían, pero de una manera anormal o disfuncional. La otra teoría es que el problema está en el cerebro, es decir, que a pesar de que no tengamos la pierna, en nuestro cerebro está la memoria que ahí tenemos la pierna, como si el cerebro no sabe que ya no tiene la pierna, sino está pensando en el cuerpo completo. Y por lo tanto, a través de eso se reflejan los diferentes síntomas. Doctor, ¿y cómo se trata de este tipo de pacientes? Otra pregunta difícil. Sí, son bien difíciles esos pacientes porque nadie los quiere ver. O sea, cuando llegan con el médico, ahí ya nos dicen que llegaron con 3, 4 médicos, ya me vio el traumatólogo, ya me vio el psicólogo, el psiquiatra, ya vengo con usted, y uno casi le cierra la puerta a los pacientes, les dice, no, yo tampoco voy a poder verlo, porque es cierto, o sea, el paciente se queja mucho, ya me vio el vecino y doctor, no me hizo nada. Entonces es un paciente que no te luce, más bien te quema, entre comillas, ¿no? Te dice, no me hizo nada, me dio tal medicamento y ni me pelaba, ni me hace caso. Eso también es bien importante.
muchos de los pacientes nadie les hace caso, es decir, se quejan tanto que terminan siendo apáticos hacia los médicos, y eso por supuesto es un error por parte de nosotros, pero sucede, ¿no? Ok. Se tratan con fisioterapia. Cuando tienen prótesis, por ejemplo, a veces la misma prótesis les está molestando o les molesta de más, hay que modificar la prótesis. Con TENS, ¿te acuerdas de los cablecitos que te dan como toquecitos? También eso les ayuda, y por supuesto antidepresivos, benzodiazepinas, analgésicos tipo de opio, por ejemplo, les puede más o menos ayudar, pero no es una garantía, ¿no? También la psicoterapia y la hipnosis, como ves, te he mencionado un montón de esquemas de tratamiento, lo cual implica justamente lo difícil que es tratar al paciente con dolor fantasma o pie fantasma. Claro que sí, muy complicado. Sobre todo, lo más importante para quedarnos con esta plática es saber que existe, que es real, es decir, que se manifiesta en las personas, aunque sus miembros ya no estén, pero sobre todo que se le tome con seriedad para aquellas personas que tienen esta situación en donde se les tiene que amputar algún miembro y que realmente están pasando por esta serie de fenómenos, por decirlo de alguna manera, de misterios del cuerpo humano, y que se le tiene que tomar pues con seriedad. Sí, tú acabas de mencionar la palabra clave, es real, ¿verdad? O sea, el paciente, aunque nosotros no veamos una lesión clásica de dolor, de herida, etcétera, si el paciente nos dice que tiene dolor, hay que creerle a ese paciente. Esa sensación realmente es real. Y nosotros anteriormente no pensábamos eso. Anteriormente decíamos, bueno, si el paciente no tiene nada en el hombro, está fingiendo, está mintiendo. No le hagas caso. Entonces no le hagas caso. Sí, claro. No, ahora el concepto es distinto. De hecho, ya ni siquiera lo tomamos como un síntoma. Ahora ese dolor fantasma ya se ha transformado en una enfermedad como tal. Bueno, doctor, muchas gracias por orientarnos en cuanto a este tema, darnos a conocer la situación que se vive en muchos pacientes. Y bueno, para este y más temas, ¿dónde podemos encontrarlo? Estamos en el 222-5436, en el Hospital Ángeles, por supuesto. Escribimos en Milenio Diario los domingos, y el enlace con Ángel. Cada domingo. Cada domingo estamos escribiendo ahí en una columna que se llama Vademecum, y los jueves estamos en enlace, y por supuesto aquí también, que me encanta. Sábados aquí, gracias. Sábados aquí, y mañana domingo búscalo en Milenio Diario. Así Claro, es. gracias. Aquí tiene al doctor Óscar Hernández, quien cada fin de semana nos tiene al tanto en temas de salud. Muy bien. Es momento de ir a una pausa comercial cuando son las 8:30. Ya nos queda media hora de telediario fin de semana, pero todavía tenemos muchísimo más.